7:45 en Radio Panamá y quiero presentar la siguiente entrevista leyendo un breve extracto de una noticia internacional, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió esta semana una sentencia importante que tiene que ver con libertad de expresión. El tribunal condenó al Estado de Ecuador por la violación de los derechos de libertad de expresión, el principio de legalidad, de circulación y de residencia, al periodista Emilio Palacios Urrutia y a 3 directivos del diario Universal cuando en 2010 publicaron un artículo que criticaba al gobierno del presidente Rafael Correa. El periodista y los directivos fueron condenados a 3 años de prisión y al pago nada menos que de $40 millones. Ahora, 10 años después, más de 10 años después, este Tribunal Internacional confirma que el artículo en cuestión pertenece al género de opinión y se refería a asuntos de interés público y le da la razón al periodista y a los medios. Esto parece una constante, principalmente en América Latina, en donde los poderosos intentan callar a los periodistas y a los medios de comunicación. Y justo esta semana hubo una importante conferencia de prensa de la cual ya hemos hablado en este noticiero en varias oportunidades, pero esta mañana nos acompaña Eduardo Quiroz. Él es abogado, es presidente del grupo editorial del Siglo y La Estrella, además vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Buenos días, Eduardo, gracias por estar aquí en Radio Panamá. Y veo estas noticias internacionales y las sumo con las amenazas que cada cierto tiempo surgen aquí en Panamá. Y nos queda solamente decirle a nuestros oyentes que estamos peleando no solamente por la libertad de expresión de los periodistas, sino la libertad de informar y la libertad que tienen nuestros oyentes, lectores y espectadores a conocer lo que está pasando. Bienvenido a Radio Panamá, Eduardo. No, al revés. Gracias por la invitación, Alexandra, y un placer estar aquí con la audiencia de Panamá hoy. La verdad es que es un tema interesante. A mí me parece que tal vez en este periodo de Navidad y de fin de año es un poco complejo hablar de estos temas cuando tenemos tantas ocupaciones, ¿no? Pero, sin embargo, siempre importante y sobre el cual es valioso hacer docencia de manera permanente. Un elemento importante a destacar es el que acabas de mencionar. Esto no es una batalla por la libertad de los medios de comunicación o una batalla por la libertad de los dueños de los medios de comunicación o por la libertad de los periodistas. No, no. Esta es la defensa de la libertad de expresión que se desdobla en muchos derechos. Y uno de esos derechos fundamentales es el derecho del ciudadano de acceder a información. El derecho del ciudadano, o sea, de todos nosotros, de tu audiencia hoy, de escoger Panamá hoy, de escoger Radio Panamá para escuchar hoy en la mañana. Él se levanta en la mañana y puede escoger cualquier emisora de radio, cualquier estación de televisión, para leer cualquier periódico o para seguir a cualquier persona o grupo de personas en redes sociales. Eso es parte del derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información. Está claramente establecido en la Constitución. Eso es parte de lo que se defiende cuando se dice, uno, no debe estar en la jurisdicción penal los delitos contra el honor. O sea, la calumnia e injuria no debe estar en la jurisdicción penal. Panamá se convierte en uno de los pocos países, incluso de América Latina, donde todavía los delitos contra el honor son parte de la jurisdicción penal. O sea, alguien puede ir a la cárcel por razón de esto. Esto es algo superadísimo en el primer mundo y ya bastante superado en la mayoría de los países de la región. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma a nivel internacional que se está siguiendo en ese sentido? ¿Qué hace una persona que se siente ofendida por una publicación periodística o algo que dijo un periodista en redes? Claro, lo otro es la defensa al derecho a la honra. Eso está también consagrado en la Constitución y es un derecho de todos los ciudadanos. Todo el que se sienta que su honra ha sido vulnerada de manera directa puede acudir a los tribunales. Lo que se plantea internacionalmente es que se utilice la jurisdicción civil y que sea por esa ruta que se produzcan las correcciones, las réplicas o las indemnizaciones necesarias. Ese derecho hay que salvaguardarlo. Lo importante es que en toda colisión de derechos se puede establecer cuál es un derecho superior. Y en este caso, el interés público, el interés de los ciudadanos, el derecho a acceder a información es un derecho superior al derecho que tienen las personas con respecto a su honra. Y eso lo deben definir los tribunales. Y el otro punto es que cuando se utiliza la jurisdicción civil, no se fijen
medidas cautelares que puedan impedir el normal funcionamiento de los medios. Acabas de mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anoche terminé de leerla. Es una sentencia interesantísima, da para conversar muchísimo. Si quieres más adelante podemos ahondar en Claro. ella. Pero una de las cosas que dice de manera clara es que no pueden haber este tipo de sentencias o medidas cautelares que inhiban el normal funcionamiento del medio. Si a Radio Panamá mañana le presentan una demanda por 50 millones de dólares y le secuestran todos sus bienes, pues entonces simplemente se afecta a la audiencia porque no puede seguir emitiendo sus servicios de información, aun cuando en el futuro esa sentencia termine siéndole favorable. Y por eso traje el ejemplo de Ecuador, como para no ilustrar con un caso local que pueda generar todo tipo de pasiones a favor y en contra. Un caso lejano a nosotros, que tal vez no conocemos tanto, y que al final era 40 millones de dólares entre lo que tenía que pagar el periodista y el medio. Obviamente eso hace que ese medio no pueda prosperar, que ese periodista tuvo que renunciar e irse del país porque no tenía forma de enfrentar eso. O sea, esos extremos y la Corte Interamericana lo deja, lo deja claro en su fallo, no son reales, pero han pasado 10 años desde que eso ocurrió hasta que la Corte Interamericana falla. ¿Qué pasa en esos 10 años? El medio dejó de funcionar, el periodista se tuvo que ir. No conozco los detalles del caso propiamente, pero me asustó sobremanera. El diario El Universo, conozco el caso muy bien, el diario El Universo tuvo muchísimos problemas, casi en algunas ocasiones tuvo que impedir tuvo que limitar su salida, sus directivos quedaron incluso aquí en Panamá, los amigos Pérez Barriga. O sea, la relación entre el impacto de lo que se termina obteniendo y lo que se está reclamando no puede afectar el normal funcionamiento de los medios y el normal ejercicio del libre periodismo. Imagínate, acabamos de escuchar la entrevista interesantísima de Maritrini Sea. Ella es una periodista que realiza su trabajo. Si a ella le cae una demanda que le secuestra su salario, que le limita sus bienes, simplemente se convierte el ejercicio del periodismo en un ejercicio limitado con una espada de Damocles sobre la cabeza y además de eso se genera lo que le interesa al poder, que es una especie de autocensura. Entonces, no, yo mejor entonces prefiero no meterme en estos temas o no meterme en aquel tema o no investigar a tal persona, a tal personaje público, porque simplemente puedo en el futuro ser objeto de una demanda desproporcionada. Claro, más allá del efecto de la amenaza o de la demanda propiamente contra un medio y un periodista, te queda esa percepción de que en cualquier momento pueden actuar contra el medio en el que trabajas o contra ti o contra el que escribe en una red social, porque también ocurre sin necesidad necesariamente de ser periodista, ¿no? Eso es muy importante lo que acabas de señalar, porque esto no es solamente contra los medios. Esto es también al ejercicio de la libre expresión del pensamiento de cualquier ciudadano. Y hoy en día tenemos las redes sociales que nos permiten de una forma u otra expresarnos de manera constante. Bueno, lo que se pretende con esto es limitar también ese derecho de los ciudadanos de poder expresarse, de poder mencionar a determinada persona. Y en esto quiero traer otro elemento a nivel de docencia, pero muy importante. Y es que hay algo que perdemos de vista en las sociedades democráticas, y es que todo aquel que se someta al servicio público, que se someta a la vida pública, está sometido también al escrutinio público. O sea, parte de las libertades democráticas es que todo aquel que participe en el servicio público o que participe en la política, que participe en la vida pública, puede ser objeto de escrutinio público. O sea, puede la sociedad, puede el periodismo preguntarle, querer informarse, querer conocer detalles de su desempeño, porque eso se convierte en un tema de interés público. El interés público es un valor superior a la privacidad. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha declaraciones como las dadas por Mayín Correa, que dice en otros países cogen un revólver, como restándole importancia a las amenazas de demanda por parte del expresidente Martinelli? Mira, yo creo que hay que ponerlas en varias perspectivas, ¿no? Y esto es lo sabroso de la radio, ¿no? Que te permite
y por eso lo digo a veces, ¿no? En realidad es que a pesar de trabajar en un medio y de creer en el periodismo escrito, la radio tiene esa magia, ¿no? Mira, varias perspectivas. Uno, dos, tres. Uno, yo creo que el reclamar el derecho a la defensa de la honra es perfectamente aceptable, todo ciudadano la tiene. Ojalá que la administración de justicia fuese lo suficientemente eficiente para que ese derecho a la honra se pudiese resolver de manera rápida y sin perjuicio del libre ejercicio del periodismo y del desempeño de los medios o de la libertad de los ciudadanos de expresarse. El segundo aspecto, y es la parte que me preocupa, es cuando se hace una referencia, una insinuación o se plantean ideas sobre cosas que puedan conducir a la violencia. Eso es totalmente desafortunado. Tuve la oportunidad de participar en una misión a México de la Sociedad Interamericana de Prensa por la violencia que hay en ese país contra el periodismo y realmente uno se queda impactado. Uno se queda impactado porque todas estas frases, todas estas expresiones verbales se terminan convirtiendo en violencia verbal y esa violencia verbal se termina convirtiendo en violencia física y ese es un país donde matan un periodista por semana. Es un desastre, es realmente triste, pero lo que está claro es que nuestra sociedad, y creo que en eso habría un consenso absoluto, no quiere llegar a niveles ni siquiera cerca de lo que vive en países como México. Sí. Entonces, si no queremos llegar a esos niveles, es importante que paremos un paso antes y podamos resolver estos temas de manera civilizada. Y una de esas es la administración de justicia. Y el tercer punto, cortísimo, es la administración de justicia tiene en esto una responsabilidad enorme. Para mí el gran llamado de la conferencia del lunes es al sistema de justicia, tanto a los fiscales y a procuradores como a los jueces y magistrados. Si a usted le llega, si a un magistrado o a un juez o a un fiscal le llega una denuncia, una querella, un reclamo contra el honor y tiene una pretensión desproporcionada y ese juez o fiscal rápidamente resuelve o no admite ese tipo de querella o la atiende, pero dejando claro que en ningún momento del proceso va a afectar el normal desenvolvimiento del libre periodismo, pues entonces el sistema estaría funcionando. Que un ciudadano quiera abusar del sistema, eso es algo perfectamente posible. Eso es algo que no se puede controlar. Pero que el sistema permita que se abuse del sistema para afectar las libertades democráticas, eso es lo que no funciona. Sí, definitivamente que eso es muy preocupante, Eduardo. Nosotros hemos estado tratando este tema esta semana y hay quien comentaba que tal vez el gremio, y haciendo un poco de mea culpa, que tal vez el gremio periodístico ha fallado en ese tema del comité de ética, creo que lo hablábamos con Guido Rodríguez, del comité de ética del Consejo Nacional de Periodismo, que no se ha reactivado, que dejó de funcionar por alguna razón y que de qué forma los propios medios, los propios periodistas, en esa mesa importante que es el CNP, puede de alguna forma garantizar la calidad del periodismo panameño. Mira, traes un excelente tema y te agradezco mucho que me permitas abordarlo. 100% de acuerdo. A ver, el ejercicio del periodismo, y no soy periodista, pero soy consumidor del y has trabajado panameño. En medios muchos años. Eres sí. Parte del gremio. Claro. En alguna medida, y hay que decirlo de manera clara, el ejercicio del periodismo es perfectible. O sea, es una labor humana donde se pueden cometer errores, se pueden cometer faltas. De manera, es más, es un ejercicio que se hace de manera constante. Ustedes tienen que estar aquí todos los días en la mañana. Puede uno... 3 horas en vivo de noticias, uno puede meter la pata fácilmente, ¿no? Ya, mejor dicho, no puedo. Perfecto. Efectivamente, ahí puede cometer un error. Si ese error se comete, pues entonces hay que estar rápidamente preparado para poder hacer la corrección adecuada, para permitir el derecho a réplica si así amerita, o para someterse a un tribunal de ética. El Consejo Nacional de Periodismo, que agrupa a medios de comunicación, a gremios periodísticos y a la academia, tiene un tribunal de ética. Este tribunal de ética, a veces la gente no acude a ese tribunal porque dice, es que eso no va a tener ninguna sanción. Pues sí, ese tribunal ha sancionado medios. Y esas sanciones son sanciones morales, pero para un medio, ¿qué es lo más importante? Y ustedes lo saben, la credibilidad.
pues una sanción moral del Consejo Nacional de Periodismo tiene un impacto en la credibilidad de los medios. Entonces, yo creo que sí, hay que hacer una apuesta a favor de la ética, hay que hacer una apuesta a favor de que esas instancias funcionen y funcionen mejor, y hay que hacer una apuesta también hacia la mejora y a el perfeccionamiento del ejercicio del periodismo. Pero esto es una labor constante, esta es una labor de docencia permanente, esta es una labor de preparación, las nuevas herramientas tecnológicas también hacen que el mismo ejercicio del periodismo varíe de manera constante. Ustedes siguieron la cobertura de las elecciones en Chile recientemente, fue impresionante el rol que tenían los medios tecnológicos a la hora de la cobertura. Entonces, uno se va dando cuenta cómo también el periodismo va mutando. De esa misma manera hay que irle incluyendo el componente ético al ejercicio de esa profesión. Gracias, Eduardo, por estar esta mañana en Radio Panamá hablando de este tema que, como bien dices, estamos en la víspera de Navidad y quisiéramos estar hablando de otros temas, pero es importante que hagamos un alto y hagamos estas reflexiones y compartirlas con los oyentes. Yo creo que es clave y qué mejor que estos días para hacer esa reflexión, ¿no te parece? Mira, sí, si uno lo toma por el vaso medio lleno, tiene que decirlo así, ¿no? Es una oportunidad también para valorar lo que tenemos. Siempre me preguntan en las reuniones internacionales, me preguntan, bueno, ¿cómo es el estado de la libertad de expresión en Panamá? En Panamá es muy bueno, tal. Y claro, si en una reunión internacional te comparan con Nicaragua, te comparan con Cuba, con Venezuela, pues por supuesto que el estado de esos países es desastroso. Entonces, sin embargo, en muchas ocasiones, y ya por la experiencia, me he podido percatar de que a esos estados se llega, o a esos estadios se llega casualmente cuando se va ahora dando poquito a poco estas libertades democráticas. Entonces, si podemos hacer contención desde estos momentos para no llegar a esas situaciones extremas, pues entonces es positivo hablar de estos temas en este momento. Bueno, y a esta hora tengo reacciones a esta entrevista, felicitándote, Eduardo, por esta entrevista, por la forma como has explicado este tema que puede parecer muy lejano, pero que es más cercano para todos. Y me dice el oyente, el periodista se informa e informa como ustedes bien lo hacen, sin sesgo y muy equilibrada, sin someterse a chantaje. Yo creo que ese es el trabajo que a diario tratamos de hacer Mirna Ortega, que hoy no está aquí conmigo, y yo en este espacio informativo y todo el equipo de Radio Panamá. Te agradecemos una vez más por estar con nosotros. Al revés, gracias a ustedes y a ti, a Mirna, a toda la audiencia. Feliz Navidad.